Y a veces no entendemos esto, hermanos. No vemos cómo el Señor nos ha dado una abundante riqueza en nuestras manos y no sabemos muchas veces cómo administrar correctamente esta riqueza. El domingo pasado, creo que todos y cada uno de nosotros, adultos, que estamos unidos en matrimonio delante del Señor, nos sentimos pues que la predicación estuvo un poco agresiva, y algunos me lo comentaron. Pero bueno, el Señor nos tiene que enseñar, su palabra es muy clara al respecto de lo que tenemos que saber sobre la riqueza con la cual el Señor nos ha bendecido en la formación o conformación de la familia, y cómo debemos administrar correctamente esta bendición que por gracia tenemos, que es la familia, y que inicia precisamente con una pareja unida en matrimonio. Y cuando hablamos de la sujeción, yo creo que la palabra ha sido muy clara en decirnos primeramente que debemos estar sujetos los unos a los otros en el temor del Señor. Entonces hoy no nos corresponde ya seguir hablando de la pareja. Sin embargo, la pareja recibe la bendición de Dios cuando tiene a sus hijos. Y no porque no tenga otras bendiciones, hay muchas otras bendiciones que el Señor nos da en la vida de pareja, en la vida matrimonial. Pero conocemos esos pasajes hermosos que nos dicen que herencia del Señor son los hijos. Y agradecemos al Señor por ese privilegio. Aun cuando las situaciones no son del todo convenientes, hay que reconocer que la palabra nos dice que los hijos son una bendición otorgados a nosotros por gracia. Pero hoy nos corresponde ver cómo la gracia del Señor nos guía en la crianza de los hijos que el Señor nos ha dado. Y vamos a pedir la dirección del Señor para meditar en esto. Padre, te agradecemos el que nos permite, Señor, acercarnos a tu palabra. Abre nuestro corazón, Señor, para recibirla, para que ésta nos alimente, nos transforme, nos llene de tu paz, y nos dé, Señor, la seguridad de que estamos obrando o nos corrija si no estamos obrando conforme a lo que ella nos enseña. Pedimos pues la guía de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La gracia de la crianza de los hijos. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Hemos hablado en el capítulo anterior, déjenme volver a tomar algunos puntos, que el esposo debe amar profundamente a su esposa. ¿En qué medida más o menos? Dice la palabra que en la medida en la que Cristo ha amado a la iglesia. Y la iglesia y la mujer, la esposa tiene que estar sujeta a su marido. ¿En qué medida? Pues dice que en la medida en que la iglesia debe estar sujeta a nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos que entrar en el resto de la familia. Y la palabra nos habla de una familia muy cercana, no de una familia extendida, pero nos habla en el capítulo 6, al iniciar este capítulo 6, de cómo los hijos tienen una enorme responsabilidad por la gracia que Dios les ha dado de tener padres. Y como los padres tenemos una gracia muy especial de criar a los hijos que Dios nos ha dado. Y el capítulo entra directamente al tema, directamente con una enseñanza que viene de una forma imperativa, de una forma clara hacia cada uno de los hijos de la familia. Y nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Tenemos que hablar de cuál es la justicia con la cual Dios pide que los hijos de familia obedezcan en el Señor a sus padres.
Y esta justicia no proviene de la justicia que nosotros como seres humanos entendemos. El concepto de justicia que nosotros tenemos es que justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Ese es el concepto humano de la justicia. Sin embargo, la justicia de Dios va mucho más allá. La justicia de Dios profundiza mucho más en el carácter, en la relación y en las circunstancias en las cuales Dios pone las ordenanzas. Dios ha abundado en las Escrituras respecto al deber de la obediencia de los hijos hacia sus padres. No tenemos sino que ir directamente al Decálogo, Éxodo capítulo 20, y nos vamos a encontrar que es una ordenanza explícita de nuestro Dios. No podemos hacerlo a un lado, no podemos quedarnos solamente con 9 mandamientos, sino que tenemos que tomar en cuenta que Dios, cuando establece la ley para su pueblo, en cuanto a las relaciones que debe haber en el pueblo, la buena relación que Dios está dirigiendo por medio de su palabra, explica o manda directamente el respeto a los padres. Y ahí empieza la justicia de Dios. La justicia de Dios en la relación padres e hijos no tiene que ver con ellos. Tiene que ver con la ordenanza que Dios ha puesto. Tenemos que seguir a través de la Biblia en los mismos mandamientos o cuestiones legales que Dios ha dado, y podemos ir por el Levítico, por el Deuteronomio, llegar a Proverbios y encontrarnos muchísimas ordenanzas donde el Señor dice: hijos, escuchen a sus padres, hijos, sean respetuosos con su madre, hijos, no violenten la relación que tienen con sus padres. Vamos más adelante y aún los profetas toman esta ordenanza de Dios. Pero más aún cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando llegamos a los Evangelios, esta va a ser una enseñanza que nuestro Señor Jesucristo va a volver a retomar y a repetir al pueblo del Nuevo Pacto. Esto no es una ordenanza antigua. Esto no es algo que queda solamente en la ley, y como yo vivo bajo la gracia, ya no tengo que tomarlo. Sabemos que esto no funciona así, que la gracia del Señor en nuestra vida nos lleva a ser obedientes a su palabra como hijos de este nuevo pacto. Y después el apóstol Pablo, en esta misma carta que estamos leyendo y aún en Colosenses capítulo 3, va a retomar esta ordenanza de Dios. Entonces, cuando Dios dice esto es justo, es porque Dios está hablando de su justicia, de la ordenanza que Él ha dado, con la cual ha establecido la forma en que deben ser honrados, en que deben ser amados, en que deben ser obedecidos. La justicia de Dios se manifiesta en esta ordenanza cuando el Señor le dice a los hijos: obedecer. Y es interesante esta palabra. Cuando uno analiza la palabra obedecer en su significado antiguo, en el griego antiguo, esta palabra significa escuchar desde abajo. Normalmente un niño, para escuchar a su padre o a su madre, tendría que voltear hacia arriba y verlos. ¿Por qué? Bueno, cuando hablamos de un niño pequeño, seguramente su papá o su mamá van a estar por arriba de él en estatura. Y va a tener que voltear su mirada. Esta es la idea de la palabra. Voltear su mirada, poner atención y darse cuenta que él es más pequeño, que él es más dependiente y que tiene una responsabilidad de respeto hacia aquellos a través de quienes Dios les ha dado la bendición de tener vida. Sabemos que los seres humanos, los padres, papá y mamá, biológicamente engendramos hijos. Pero como creyentes, hijos de ese nuevo pacto, sabemos y creemos firmemente que es nuestro Dios quien los ha dado en bendición y gracia. Sin embargo, los hijos entonces tendrían que reconocer dos cosas.
Son hijos porque Dios les ha dado vida y son hijos porque Dios ha dado esa gracia y bendición a sus padres. Y entonces cuando entendemos la palabra que el Señor utiliza en esta expresión de obedecer, los hijos deben colocarse por debajo de las palabras y por debajo de la autoridad de sus padres. Obedecer implica literalmente escuchar con atención constante. No solamente una obediencia en acción. No es solamente cuando papá o mamá dicen, ve a la tienda y trae esto o aquello. Sino estar escuchando el consejo, estar escuchando esa palabra que muchas veces no es una acción explícita, pero que va a ser un conocimiento que debe quedar por atención a esa palabra, que debe quedar por respeto a que es recibida de papá o de mamá en la mente y que va a servir en el momento adecuado porque es parte de la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Y que en un momento preciso de nuestra vida vamos a decir, estoy siguiendo tal comportamiento, tengo tal ética en esta situación, sé qué debo hacer, no por el momento que estoy viviendo, sino porque lo escuché, porque lo vi, porque fue el ejemplo, porque fue la enseñanza que me dejaron, que me inculcaron en mi hogar. Y entonces vamos a una palabra que nos queda mucho más clara en el contexto en el que vivimos socialmente: los valores que se inculcan en el hogar. Esos valores son parte de la obediencia. Alguien puede ser instruido en valores y no usarlos en la vida cotidiana cuando ha crecido y tiene que tomar sus propias decisiones. ¿Qué pasa con ello? Podríamos decir que aquel que no escuchó el consejo, no aprendió los valores y no los aplica en la vida en la cual tiene que tomar decisiones, no obedeció en este contexto de la palabra de escuchar desde abajo y mantener ese conocimiento a sus padres. No ha querido tomar esa línea o esos lineamientos y valores que le fueron dados a través de la bendición de Dios, de tener unos padres que le dieran un consejo y que le proveyeran de una dirección adecuada. El consejo, la obediencia al consejo y la obediencia directa generan en la vida del hijo madurez. El hijo desobediente no es solamente aquel que no hace lo que se le está ordenando, sino aquel que no vive lo que aprendió de sus padres. Aquí implica una responsabilidad y tenemos que hablar también a los padres antes de llegar al versículo 4. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Entra esa siguiente expresión, por eso la palabra dice obedecer y agrega en el Señor. Muchas veces he interpretado esta expresión que si mis padres me están pidiendo que haga algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, no los tengo que obedecer. Pero la expresión va mucho más profundo. Es una ordenanza o es una instrucción de Dios a los padres de que lo que tenemos que estar ordenando. Y esto no solamente es dar órdenes, sino enseñando para la vida en valores, en ejemplo, debe estar acorde a la voluntad de nuestro Dios. Debe estar bajo el conocimiento, debe estar bajo la gracia, pero debe estar bajo la palabra y la ordenanza de nuestro Dios. Los hijos de todos modos tienen la responsabilidad de obedecer. Esta no puede ser quitada. La palabra dice, hijos, obedeced. Esto es una orden directa. Pero los padres tenemos la responsabilidad de que lo que estamos enseñando y dando como ordenanza a nuestros hijos, vuelvo a decir, no para una acción directa solamente, sino como regla, como línea, como consejo y como valor para la vida, tiene que estar en el Señor.
Y esto nos tiene que hacer reflexionar profundamente, porque toda esta ordenanza, todos estos valores van a producir vidas maduras en nuestros hijos. Y entonces vamos al versículo 2, y nuevamente la palabra habla a los hijos de familia, y cambia ahora la obediencia a un concepto un tanto diferente y sin embargo semejante. Y les dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Directamente va el apóstol a la enseñanza del decálogo y toma de ahí la estructura de la expresión: para que tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Ahí hay una promesa. Pero hay que tener cuidado, hermanos, en el entendimiento burdo que a veces tenemos de la palabra. Cuando llegamos a pensar que al hijo obediente Dios le da más días de vida. Es decir, si el Señor había dicho: esta vida se va a acabar, la extensión de tu tienda se va a terminar en una fecha determinada, no quiero decir ninguna fecha en especial, en una fecha determinada, Dios va y ve y dice: este es hijo obediente, le voy a dar un día más por cada situación en la que está obedeciendo. Esta es una expresión, esta es una manera de entenderlo simplista. Dios no es hombre para arrepentirse. Dios ha determinado los días de nuestra vida. Sin embargo, tenemos que entender la promesa que Dios da cuando explícitamente le dice al hijo, al niño, al joven: honra a tu padre y a tu madre. Han sido insertados ya en la obediencia. Después de obedecerlos hay que honrarlos. ¿Por qué estas palabras tienen que ser unidas y tienen que ser comparadas? Porque la honra se une a la obediencia en la actitud. El niño puede levantarse cuando mamá le dice: ve y recoge tus juguetes, e irlos a recoger de mala gana. ¿Obedeció? Sí. ¿Honró? No. Cuando nuestra actitud es contraria a la orden que estamos recibiendo, porque no quiero, porque mi voluntad no ha sido sometida, porque la manera en que estoy actuando va conforme a mis deseos y no al deseo de aquel que me ha dado la orden, no estoy honrando. Más aún cuando hemos crecido, cuando ahora tenemos que tomar nuestras propias decisiones y muchas veces recordamos la enseñanza, la ordenanza que papá o mamá nos dio, podemos tomar una decisión totalmente contraria y no obedecer. Pero aún también podemos hacer en nuestra vida una reflexión y tomar ese consejo, tomar esa dirección, hacer lo que nos estaban diciendo y sin embargo no estar honrando a nuestros padres. Porque la honra a nuestros padres va mucho más allá. La honra a nuestros padres tiene que llevarnos al reconocimiento, volvemos nuevamente, de la gracia por la cual vivimos. Dios nos dio padres para que fuesen responsables de nosotros, pero nuestra vida le pertenece al Señor en todo. A quien debemos honrar al final con nuestras vidas es aquel que nos dio la vida, que es nuestro Dios. Necesitamos tener en gran estima, respeto, aprecio aquello que hemos aprendido. Aquello que hemos aprendido, que ha sido instruido a cada uno de nosotros conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y muchas veces nos olvidamos de ello, lo dejamos de lado. Dios pone en nosotros, a través de nuestros padres, camino, verdad, palabra, consejo, y lo dejamos de lado porque nos creemos demasiado adultos para tener que seguir
obedeciendo. ¿Cuántas veces el joven dice, pero nada más que cumpla 18 años? Entonces la ley me protege, soy libre y puedo hacer lo que yo quiera. No es así. O la palabra dice que esto no es así. ¿Dónde está la bendición entonces de la promesa bíblica del extendimiento de la vida, de los días alargados sobre la tierra? O como dice el mismo pasaje, este mandamiento que tiene una promesa y está escrito en el siguiente versículo, versículo 3. ¿Para qué dice? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando nosotros encontramos este tipo de expresiones, hay que analizarlos de una manera literaria. Esta expresión está comparando el irte bien, es decir, que lo que hagas sea prosperado. ¿Y quién va a prosperar lo que hagas? Dios. Inmediatamente cuando escucho esa expresión, el que viene a mi mente es José. Dice la palabra que todo lo que José hacía, todo lo que José tocaba, tomaba en sus manos para trabajarlo, ¿verdad? Para hacer conforme a lo que se le ordenaba, Dios lo prosperaba. Cuando veo esto, entiendo cómo la larga vida sobre la tierra no tiene que ver con un aumento de días, tiene que ver con una calidad de vida en la vida que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Y me hago una pregunta: ¿ha de irle mal a un hijo que ha tomado la ordenanza, pero que también ha tomado el consejo, que ha tomado la instrucción, que ha tomado el ejemplo, que ha tomado los valores dados a través de sus padres en el temor de Dios y los sigue en las decisiones que toma en su vida? Y la respuesta tendría que ser no. Le va a ir bien. Ahí está la promesa de Dios. Si la instrucción ha sido conforme a la palabra, si el consejo ha sido conforme a la palabra, si el valor ha sido dado en el temor de Dios y los hijos se han sujetado a ello, cuando han crecido, cuando han madurado, cuando han alcanzado, como dicen los jóvenes, la libertad de poder tomar decisión sobre su vida, van a encontrar que hay bendición de Dios cuando siguen obedeciendo. Entonces, no resumamos la obediencia a la orden directa en el momento específico, sino a lo largo de toda nuestra vida, al seguir la palabra de Dios, la ordenanza de Dios, las reglas conforme al temor de nuestro Dios que nos han sido inculcadas por nuestros padres, para que nosotros vayamos creciendo en el Señor. Tenemos que decir con gran preocupación que escuchamos hoy en día y desde hace años de hijos que con gran facilidad pueden darle muerte a uno de sus padres, de hijos que han crecido, que golpean, maltratan y desatienden a sus padres. Esto es totalmente contrario y una desobediencia directa, no a nuestros padres, sino a uno de los mandamientos que el Señor nos ha dado. Podríamos decir, bueno, no hay temor de Dios en esa gente que no es parte del pueblo de Dios. Y sin embargo la ley sigue estando ahí y el desconocimiento de la ley no nos exime de cumplirla. Por ello, cada ser humano será juzgado. Quien vivió bajo la ley, aún sin conocerla, porque no está viviendo bajo la gracia, Dios le juzgará conforme a la ley. Y los que vivimos bajo la gracia, con toda gratitud, alabanza y entrega al Señor, debemos vivir bajo la ley de nuestro Dios. Y entonces nuestra vida, dice, será larga, será prosperada. Habrá bendición porque hemos sido hijos que obedecemos en el momento. Obedecemos en todo el consejo,
ejemplo de aprendizaje que hemos tenido de nuestros padres conforme a la palabra y les hemos honrado porque en nuestra vida adulta y madura hemos hecho aquello conforme hemos sido instruidos para crecer y madurar y ser bendición a otros y glorificar al Señor honrándole a Él a través de honrar esa enseñanza. Esta pequeña parte del pasaje que nos habla de la relación padres e hijos y esta gracia que tenemos en la crianza de nuestros hijos termina con un versículo que es el 4. Y pareciera que solamente en este regresa nuevamente a los padres. Ya hemos explicado que no, que hay responsabilidad de los demás de cómo estamos instruyendo. Y este versículo 4 es un resumen de esa instrucción. Por si no entendimos la responsabilidad que el Señor nos dio en los otros versículos como padres, viene ahora a nosotros y nos dice: y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Y a veces nos quedamos solamente con esta parte. Es más, creo yo que la psicología moderna toma esta parte del versículo y nos dice: como no podemos provocar a ira a los hijos, entonces no hay que corregirlos, hay que darles consejo, todo suavecito. Cuidado, porque la palabra de Dios es una instrucción completa de principio a fin y no se contradice. Dios no está diciendo con esto no corrijas, al contrario, dice: críalos en disciplina y amonestación del Señor, conforme a la palabra, conforme a las palabras que la Biblia tiene para nosotros y para ellos, y conforme a las instrucciones que Dios nos ha dado en cuanto a cómo debemos de corregir y criar en esa disciplina a nuestros hijos. Hoy se dice: no, los hijos tienen derechos. Me llamaba mucho la atención, hace como un mes veía un video, no sé si fue actuado o sea cierto, creo que fue actuado, pero que llegan dos policías, es en Estados Unidos, llegan dos policías a la casa, a lo mejor lo han visto, y sale la mamá y dice: ¿qué pasó? Pues es que nos hablaron de esta casa que hay un caso de maltrato infantil. ¿Por qué? Porque dicen que usted, la señora, le dice, golpeó a su hijo. Y sale el niño, un niño, yo creo que no tendrá unos 8 o 9 años. Dice: sí, yo fui el que les hablé, yo la denuncié, arréstenla, porque me pegó. Y le dice el policía a la señora: bueno, ¿y usted por qué agredió a su hijo? Pues lo castigué, lo corregí, y sí, le di una buena nalgada, porque me di cuenta que sale de casa y no va a la escuela. Y regresa y pues se supone que fue a la escuela, pero recibía reportes de que no ha estado yendo a clases. Y el policía llama al niño y le dice: si tú vuelves a hablarnos y a decir que tu mamá te maltrata cuando te está corrigiendo, a quien vamos a arrestar es a ti. Señora, felicidades, debe corregir a sus hijos. Muchas veces malentendemos las leyes. No todos los policías tienen ese tipo de criterios, esa es la verdad. Pero nosotros como creyentes tenemos que apegarnos no a la sociedad, no a los criterios de la psicología, no a los criterios de las ordenanzas cívicas, sino a lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Y la corrección, la palabra lo dice muy claramente, en su momento no va a ser del agrado de nuestros hijos. Y quizás los lleve hasta ira, a estar enojados. Pero esto no es lo que la palabra nos está diciendo cuando nos dice que no provoquemos a ira. Esta ira de la cual habla la palabra es una ira que no tiene nada que ver con corrección. Nada más porque quiero, solamente porque puedo. Y creo que tenemos muchos ejemplos de eso. Padres drogados, borrachos, abusivos, que solamente llevan a casa a maltratar a la familia, donde no hay ningún tipo de corrección, donde no se está viendo el comportamiento, donde no se están considerando las situaciones, sino simplemente hay un abuso. Aquí sí tendríamos que hablar del abuso que hoy sufren
tantos niños y aún adolescentes y aún jóvenes dentro del hogar. Y bueno, si habláramos, si no lo hicimos la semana pasada, del abuso entre las parejas, esto cada vez es mayor en los hogares a nuestro alrededor. Esto es lo que Dios no quiere que suceda en nuestras familias. Por eso nos ha dado instrucciones muy claras y por eso nos habla en el contexto de las riquezas de la gracia, de cómo Dios nos ha provisto una gran bendición, una familia, para que nos llenemos de gozo en ella, para que tengamos esa bendición y nos llene de alegría el poder compartir con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Pero ¿dónde se va a dar esa bendición